Y ya estamos en contacto con Nahum Klicksberg. Nahum, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Saludos a todos los oyentes y si me permitís, Mario, primero quiero saludar y felicitar a mi hijo Raúl, que hoy cumple años. Bueno, muy feliz cumpleaños para Raúl Klicksberg, ¿eh? Muy bien, excelente. Felicitaciones, Raúl, que es uno de los que está en la avanzada en el país en el tema de la renta básica, el ingreso ciudadano universal, luchando desde ese frente para hacer su valioso aporte a mejorar el país. Sí, me consta, es un militante consecuente de una idea que todavía tiene muchas resistencias, pero que se va abriendo paso, porque en el futuro, sin lugar a dudas, el primer derecho que se le va a garantizar a la gente es el derecho a vivir, y necesariamente el derecho a la vida va a venir acompañado con un ingreso básico universal o renta básica o como se le quiera llamar. Pero Sobre eso vamos, es uno de los temas que vamos a hablar, que voy a tratar de explicar cómo se puede financiar eso en la Argentina. Pero antes me encantaría que pudiéramos hablar un poquito, porque hay gente que en esto, lógicamente, cualquier tema que se le presenta a uno como individuo, inicialmente le aparece como confuso y después, con el paso del tiempo, se va familiarizando y lo va entendiendo mejor. Pero a nosotros nos interesa que entiendan este concepto algunas personas que están vinculados al mercado interno. Quiere decir que tienen comercios, o son pequeños productores, o son pequeños industriales, son profesionales que viven del mercado interno, es decir, que no exportan para el mundo. Y hay gente, es decir, hay intereses que pretenden que el mercado interno se achique, pero nosotros queremos que el mercado interno se expanda. Los que quieren que se achique es para que se consuma menos y quede más para la exportación. Pero nosotros queremos que nuestra gente viva bien. ¿Por qué no nos explicás un poquito el tema del mercado interno? Claro, bueno, vos lo dijiste muy claramente, muy bien y con total lucidez. En las empresas que hay en Argentina podemos ver que hay dos fuentes de ganancias distintas y opuestas que generan dos modelos distintos de economía y de política en el país. Están las empresas que obtienen sus ganancias vendiendo y exportando las materias primas que la naturaleza puso en Argentina, los minerales, la energía y los alimentos que se producen en nuestras fértiles tierras. Están las empresas, estas empresas tienen más para exportar en la medida en que la población argentina consume menos estos productos. Por ese motivo se benefician cuando los salarios son más bajos, o sea, cuanto más se empobrece la población, entonces menos alimentos, minerales y energía consumen, y eso es lo que favorece justamente a este tipo de empresas. Por este motivo les conviene fomentar y apoyar las medidas económicas y políticas que empobrecen a la población. Correcto. Otro interés opuesto es el de las empresas cuyas ganancias dependen de la capacidad de consumo de la población. Sus ganancias disminuyen cuando aumenta la pobreza y los ciudadanos tienen menos dinero para consumir. Sus ganancias aumentan cuando la población tiene mejores salarios para comprar más productos y servicios, justamente a estas empresas que viven del consumo interno. Estas son la gran mayoría de las empresas que hay en el país. Son la mayoría de las empresas pymes, prácticamente la totalidad de las pymes y de la mayoría incluso de las empresas grandes. Con este empresariado, la clase media y la clase baja pueden y deben hacer una alianza apoyando la implementación de un ingreso ciudadano incondicional para todos los habitantes del país. Bien. Sería la forma más rápida de sacar a la gente de la pobreza, de aumentar la capacidad de consumo de la población. Esto se fundamenta en base a los conceptos que se desarrollaron en el mundo de la llamada propuesta de la renta básica universal e incondicional, así se la conoce en el mundo esta propuesta. Consiste en que en cada país en el cual se implemente esta propuesta, el Estado dé cada mes a cada persona durante toda su vida un dinero suficiente para poder vivir dignamente. Como vos dijiste, siguiendo
el principio de que cada ser humano tiene derecho a existir y por lo tanto el Estado le tiene que proveer de lo básico para que lo pueda hacer. Y dinero que la propuesta de la renta básica universal propone, se le daría a todas las personas, a todos los habitantes de un país, a quien trabaja y a quien no trabaja. Eso es lo que choca mucho. Dice, ¿por qué va a tener un ingreso alguien que no trabaja? Bueno, no es que va a tener más ingresos, sino que esto va a solucionar un gran problema que está enfrentando ahora la economía mundial, que justamente va a precisar que las personas, el Estado les dé estos ingresos, como pasó ahora con la epidemia, con la pandemia, en el cual hasta Estados Unidos, los países europeos tuvieron que poner dinero en el bolsillo, lo que aquí vimos como IFE, poner grandes cantidades de dinero en el bolsillo de la gente para que tengan que consumir, porque si no se venía abajo todo el aparato productivo. Esta propuesta de dar esta renta universal a cada ciudadano en los países en los cuales se implemente es apoyada en el mundo por gente que hay que prestarle atención, por premios Nobel de Economía, por economistas de las Naciones Unidas, por el Papa, por referentes de diferentes ideologías políticas, de los trabajadores y de los empresarios, porque todos ganan con este tipo de medida al aumentar el consumo interno de la población. Excelente. ¿Y por qué ahora salieron con este concepto, se rescató en el mundo este concepto de la renta básica, que antes era un concepto utópico, pero que ahora dicen que hay que implementarlo? ¿Por qué? Porque el proceso inevitable que se está produciendo de precarización laboral por el avance incontenible y acelerado de las nuevas tecnologías, sobre todo de la inteligencia artificial, la robotización y la automatización, hace que sea inevitable una baja de los salarios y luego una gran desocupación en todos los países, porque esta maquinaria, esta tecnología, según todos los análisis que se ha hecho, se ha visto que va a crear una gran desocupación en el mundo y por lo tanto es indispensable, en lugar de tener gente pobre que se muera de hambre, convertir a esos pobres en consumidores para que la maquinaria productiva y los eslabones que hacen que la sociedad pueda de una forma armónica funcionar, puedan funcionar. Ahora, es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que en Argentina, ¿qué tiene que ver esto? Muchos se preguntarán, un país como la Argentina, un país con un pueblo tan empobrecido, ¿cómo va a poder darse a cada ciudadano, el Estado darle a cada ciudadano, me refiero a los 47 millones de habitantes, darles un dinero para que tengan para vivir y con eso garantizar su subsistencia? Si es una cantidad de dinero enorme, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede financiar en la Argentina? La respuesta, así es, todo el mundo se pregunta, bueno, pero eso no se puede financiar. Bueno, ante la pregunta, ¿se puede financiar en la Argentina? La pregunta es que sí, y sin necesidad de tener que aumentar ni un impuesto, ni poner nuevos impuestos, y sin que genere inflación. Todo lo contrario, se terminaría con la inflación en los alimentos. ¿Cómo se puede financiar? ¿Cómo es eso? Bueno, ahora pasaré a explicarlo. En Argentina hay dos cajas de dinero, no hay una caja como la mayoría de la gente cree. Una es la caja blanca, la del presupuesto nacional, que se dice, esta es la torta que se distribuye tanto para educación, tanto para salud, etcétera, etcétera. Y hay otra caja, de la cual no se suele hablar, que es la caja negra, es la caja de dinero ilegal. En ella se maneja una gran cantidad de dólares no declarados de ciudadanos y de empresas que están en Argentina. Esto lo han expresado hace pocos meses en un texto decenas de legisladores, senadores y diputados, que propusieron cómo se puede hacer para que en pocos meses buena cantidad de ese dinero entre al Estado. Será una cantidad de dólares suficientes
para subir los salarios, superar los problemas económicos del país y financiar la implementación de, como dijimos, de un ingreso ciudadano para todos los que habitan en el país. Ahora, estos senadores, esto no lo estoy diciendo yo, este dinero al cual quieren apelar lo han dicho legisladores, decenas de legisladores y diputados. ¿Cuándo lo dijeron? ¿Cómo lo dijeron? Lo dijeron en un texto que presentaron los senadores como un proyecto de ley que fue aprobado en mayo de este año en la Cámara de Senadores y en junio fue aprobado por 2 comisiones de la Cámara de Diputados. Y en este proyecto de ley proponen la creación de un fondo para pagar al Fondo Monetario Internacional. Expresan que el dinero se obtendría de la mencionada caja negra. Claro. Dicen que en base a la información que ellos tienen y que investigaron, que recabaron, en diciembre del año pasado había en el extranjero bienes de argentinos por 417.507 millones de dólares, de los cuales solo 69.000 millones de dólares están declarados. O sea que 348.507 millones de dólares están ilegales, no son declarados para evadir los impuestos, son de evasores fiscales. Sí. Periódicos publicaron que esperan con este proyecto de ley recaudar de estos evasores fiscales en pocos meses 70.000 millones de dólares. Yo estudié este tema y en un sitio en internet que coordino expliqué cómo con algunos cambios a esa propuesta de ley se puede obtener mucho más que esa cantidad de dinero. Ajá. Esto se puede, los interesados en querer profundizar y en detalle sobre esto que ahora estamos hablando, pueden verlo en el sitio que coordino, propuesta para terminar con la pobreza.com. En ese texto pueden ver en la parte 4.c.1 las medidas numeradas como 39 y 40, donde se explica en detalle esto que han presentado, este proyecto de ley que presentaron los senadores, que ya dije que fue aprobado ya en diputados por 2 comisiones, Sí. y las mejoras que yo propongo que van a permitir recaudar muchísimo más que 70.000 millones de dólares y en muy poco tiempo. Se puede en pocos meses hacer esa recaudación con un sistema muy novedoso, original y creativo que los mismos senadores exponen en el proyecto de ley que fue aprobado ya por el Senado. Sí, sí. Ahora, esto es un dinero de la caja negra, pero otra enorme cantidad de dinero que legalmente no entra al Estado es la denunciada también por muchos legisladores y por periodistas, por ejemplo, para un ejemplo, Alcira Gumedo, la lamentablemente hace poco fallecida exdiputada nacional, que estudió muy profundamente este tema de la caja negra, y estos legisladores y periodistas y ellas expresaron que una cantidad grande de las exportaciones argentinas salen de contrabando, evadiendo los controles fiscales, sobre todo a través del río Paraná, que no tiene ningún tipo de control de la mercadería que sale del país por ahí. Los denunciantes a los cuales me referí hacen distintas estimaciones de cuánto dinero deja de recibir el Estado por este contrabando. Y las cifras que ellos estiman son asombrosas, son increíbles. Habría que investigarlas si realmente son así, pero ellos estudiaron el tema y lo han denunciado públicamente. Dicen que cada año el Estado pierde por este contrabando de exportaciones de 40.000 a 100.000 millones de dólares. Solo con evitar ese contrabando entraría esa enorme cantidad de dólares al Estado. Ahora, eso implicaría, desde el punto de vista económico, revertir la parálisis que tenemos, porque eso revitalizaría todo el consumo, la producción, la inversión.
significaría... Cambiaría el país, como muy bien estás diciendo, Mario, cambiaría todo el país y en pocos meses, rápidamente, porque el dinero está, solamente hay que pasar a recoger el dinero de los evasores con el mecanismo que proponen los mismos senadores en su proyecto de ley, y hay que terminar con el contrabando, poner controles para que no salga el contrabando. Entonces, simplemente haciendo ese tipo de medidas, como vos decís, en pocos meses el pueblo, al pasar a ser un pueblo pobre, empobrecido, y que cada vez se está empobreciendo más, pasaría a ser un pueblo rico. No sería necesario pedir tanto dinero prestado al exterior, se podría terminar con la inflación y se financiaría fácilmente el mencionado ingreso ciudadano mensual para cada uno de los habitantes del país. Ahora, qué difícil que resulta, porque el tema de, coincidirás conmigo, Nahum, que hace décadas que estamos hablando del contrabando, no menos de 25 años que estamos hablando del contrabando, ya desde la época de Menem, por ejemplo, Alcir Argumedo lo viene denunciando, y sin embargo pasan los gobiernos y no hay controles, es decir, la Argentina parece un queso gruyere que virtualmente no controla ninguna de sus fronteras, no controla sus puertos, no controla sus exportaciones, no controla nada. ¿No crees que habría que reconstruir un poquito el Estado argentino también para que vuelva a tener capacidades que tuvo en el pasado pero que ya hoy no las tiene? La dinámica económica de la Argentina, de seguir con cualquiera de las propuestas que hace el gobierno o que hace la oposición, lleva a un mayor empobrecimiento del pueblo. Las propuestas que están sobre la mesa, ninguna soluciona este proceso de empobrecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que eso lleva a una situación de pobreza tan grande en el cual ya no le conviene a casi nadie en Argentina. Como dije antes, los únicos que van a quedar como beneficiarios van a ser justamente los que hacen esas exportaciones. Pero la Argentina vive del consumo interno. Los ciudadanos, las pymes, casi todas las empresas, incluso grandes, viven del consumo interno. En la medida en que este empobrecimiento se va profundizando, entonces se hace posible la construcción política de una alianza entre pobres, clase media y todas las empresas que viven del consumo interno para revertir esta situación, que si de ahí se va a hacer esa nueva construcción política. Entonces, bueno, hay esperanzas. Sí. Y también hay un factor nuevo, por primera vez en las negociaciones que ahora Massa acaba de tener con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario, por primera vez a una autoridad argentina de este nivel, le dice, tienen que terminar con la evasión fiscal. El fondo interesado en que terminemos con la evasión fiscal, al punto de decirle al ministro Massa ahora, como que considera que es muy importante que la Argentina cumpla con esto de evitar la evasión fiscal, de la cual estuvimos hablando recién justamente. ¿Por qué? Porque ese dinero negro no le sirve ahora tampoco al fondo, porque ese dinero negro, el que proviene del contrabando y el otro y de los bienes no declarados, con ese dinero no se puede pagar la deuda del fondo, ni se puede pagar a los otros acreedores que tiene el país, que el fondo también está interesado en que se cobre, y en el fondo hay muchos países, hay países que están interesados que la Argentina pague su deuda para utilizar ese dinero para prestarle a otros países, etcétera. Entonces el fondo se convierte, por lo menos parte importante de los que actúan en el fondo, en posible también aliado de esta alianza, pobre clase media, empresariado argentino interesado en el consumo interno y el fondo interesado en que le paguen en sus deudas. El fondo, que es buena parte generador de nuestro problema, se convierte en esta alianza, en un aliado si sabemos manejar bien esta situación, en esta nueva construcción política que hay que realizar. Claro. Sí, de todas maneras, vos fíjate que el Estado tiene un déficit fiscal que
con recuperar una parte de ese todo, ya tendría superávit fiscal. Es increíble la incompetencia con la cual se maneja el Estado. No, yo no acepto la palabra. Yo trabajé en el Estado como asesor de gobierno durante casi toda mi vida, ya tengo mis años ahora, y no acepto la palabra incompetencia, porque tras la palabra incompetencia, permitime Mario, Sí. se esconde la corrupción. Ujú. No se dice, bueno, tal gobierno hace mal las cosas porque es incompetente, porque no sabe hacerlo. No, estamos hablando de ministros de economía que pasan uno tras otro, que hicieron los mejores posgrados en las mejores universidades del mundo en economía. Y estamos hablando de políticos profesionales que se las conocen todas. No estamos hablando de gente tonta que entonces sube a un gobierno y uno tras otro fracasa y hace cosas que no son las que corresponden. ¿Por qué? Porque en el fondo de todo esto, en el fondo de los no controles que vos mencionaste, que denuncian los legisladores, lo mismo ahora cuando se aprobó este proyecto de ley en el Senado, están reconociendo todo este dinero porque no hicimos nada hasta ahora, que estamos diciendo ahora que hay tanto dinero que está evadiendo los impuestos de bienes en el extranjero, sin calcular los bienes que están dentro del país no declarados. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque tras todo eso hay redes de corrupción y de impunidad que se construyeron para que esas situaciones se puedan dar de esa forma, pero al mismo tiempo hay funcionarios que quieren hacer las cosas bien, que son funcionarios honrados, y hay entonces una difícil dinámica de interacción entre los funcionarios honrados y los no honrados. Entonces, claro que todo esto, para hacer esa construcción política que antes hablamos, tiene que tener en cuenta el encontrar nuevos mecanismos para controlar los dineros públicos, para frenar o terminar con la corrupción, porque si han fracasado todos los mecanismos de control durante tantos y tantos años y durante tantos gobiernos que han pasado de diferentes colores, entonces ya hay que pensar en nuevos mecanismos. En ese sentido, yo fui el que propuse en un gobierno acá en Argentina hace 20 años atrás, propuse implementar la primera experiencia en Latinoamérica de uso de Internet para que la población pueda directamente controlar el gasto del dinero público, y me autorizaron en ese momento del gobierno, y fue el primer en Latinoamérica el primer proyecto que se hizo de uso de Internet gubernamental para controlar el dinero público. Duró más o menos 2 años, yo lo dirigí, bueno, fracasó, pero fracasó también porque no pude evitar que intereses espurios hagan que fracasen, pero el proyecto es buenísimo y se puede revitalizar. Ahora diseñé otro instrumento que llamo MAS 77CC, 16C, que dice Controlando a los Controladores, que permite evitar la corrupción y de una forma muy eficiente, con poquísimos recursos económicos, una nueva forma de concebir los controles del Estado de los dineros públicos. Y bueno, lo importante es que si otros consideran que se les ocurren mejores ideas de cómo controlar la corrupción, bienvenido. Hay que presentarlas públicamente, hay que discutirlas, hay que analizarlas. Todo esto tiene que ser tema de una nueva agenda. ¿Cómo hacemos para evitar a los evasores, para evitar la corrupción? Bueno, el dinero aprovecho está en el que me país. quedan pocos minutos para hacerte la última pregunta, Nahum. Estamos hablando sobre este tema, pero me parece que es un tema interesante. Está el asunto de las criptomonedas. ¿Cómo se puede controlar una criptomoneda, que en definitiva es una inversión que hace alguna gente en Bitcoin o en otras, y que da la impresión de que viven en la nube, pero ajenas a las posibilidades de control por parte del Estado? Bueno, se calcula que en Argentina, expertos han publicado, que en Argentina hay 68.800 millones de dólares en criptomonedas. Se estima que posiblemente la mayoría de esto sea dinero en negro, que también eso sea otra caja negra.
Ujú. que no tiene nada que ver con el dinero que antes mencioné que denunciaron los senadores, esos 350.000 millones de dólares. Habría que sumarle a eso esto, entonces estaríamos en 420.000 millones de dólares Sí, que están evadiendo los impuestos, ¿no? Entonces, claro, bueno, hay que hacer controles, perfeccionar los controles, evitar la red de corrupción que están armadas para que no funcionen los controles. Bueno, lo importante es que esto sea la agenda que tenemos que hablar. No tenemos que dejar desviar de temas, de otros temas políticos que tienen su importancia, pero los argentinos vivimos de lo que compramos en el mercado todos los días, que es lo que eso nos cuesta, y de la inflación que nos carcome, y precisamos que se hablen de estos temas, cómo hacemos para tener más dinero, para poder vivir mejor y con una buena calidad de vida, como merecemos en un país que es riquísimo, porque sí. el dinero está, solamente tenemos que saber cómo cobrar el dinero, cómo pasar la gorra para recoger el dinero que la gente tiene que corresponde, porque las leyes están hechas para que cumplan con el fisco como las leyes lo indican, porque es distinto un país que no tiene dinero, que es pobre y bueno, se tiene que aguantar la pobreza porque no tiene otra. Nosotros somos un país riquísimo. En este momento todo el mundo está mirando la Argentina porque quiere la energía argentina, quiere el litio argentino, quiere todo tipo de minerales argentinos. Los Tenemos alimentos. la misma cordillera de los Andes que compartimos con Chile. Chile exporta cada año 70.000 millones de dólares en minerales y la Argentina 3.500 millones de dólares. Es la misma cordillera. Argumedo dice que se van miles y miles de millones de dólares en exportaciones de contrabando de minerales argentinos, por eso solamente figuran 3.500. ¿Cuál es la cifra real? Nadie lo sabe. Hay que investigar, hay que movilizar a las universidades para que se metan a investigar todas estas cosas, porque la universidad es uno de los organismos más serios y más creíbles que nos quedan en Argentina. Entonces, hay mucho para hacer. Lo importante es que ahora, pienso con esto que estamos hablando, que la gente sepa qué es lo que hay que hacer y de qué Bien, tiene que hablar. Eso ya perfecto. es un adelanto importantísimo si logramos esto. Bueno, me parece que esto recrea la esperanza, porque alguna gente piensa que no hay destino, pero efectivamente, si vamos sobre las cajas negras, evidentemente recuperamos la Argentina. Nahum, ¿querés los últimos 20 segundos? Porque ya el tiempo se me ha ido. Bueno, solamente un llamado a la población que no se deje manipular en desviarse en el tema. Pidan y exijan que se hable sobre qué pasa con los dineros, qué pasa con la economía del bolsillo de cada ciudadano y de las cajas negras y blancas del país. Hablemos de dineros. Otro día, otro año hablaremos de otras cosas. Ahora precisamos hablar de dinero para poder tener para comer, para pagar en el mercado. Excelente. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Un gran abrazo a vos y a todos los oyentes. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, el licenciado Nahum Klicksberg.